Así es que bienvenido cada uno de ustedes, a los amigos especialmente, a los que no conocen del Señor, a los que conocemos al Señor, nos podemos ir hoy y sabemos que vamos a estar con Él. ¿Sabe que yo estuve hablando el miércoles, en una de las iglesias, o sea, en la iglesia de Sardis, y yo quisiera hablar hoy en la iglesia de Filadelfia, pero Filadelfia del Apocalipsis, no la Filadelfia de aquí. Y vamos a leer en el capítulo 3 acerca de esta iglesia, capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre, que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Pero yo lo que quiero es leer, que ahorita estuvimos hablando el miércoles. Esta es una iglesia que estaba muerta, pero vamos a hablar hoy de la iglesia misionera, la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el versículo 7, capítulo 3, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ellas. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de hablar de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hablar de tu palabra es hablar verdad. No hablamos de nosotros. Esperando que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos recibir y entender tu palabra, y que nos ayuden a ser mejor en la vida cristiana. Que podamos ser ejemplos para otros, que puedan ver en nosotros
lo que no ven en el mundo, sino la faz tuya. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, yo quiero hacer primeramente una corta introducción acerca de esta ciudad. Así como estuvimos haciendo una introducción acerca de la ciudad de Sardis. Esta ciudad estaba a unos 45 kilómetros de Sardis. Recibió el nombre por su fundador, Átalo II, Filadelfo, quien reinó entre el año 159 hasta el 138 antes de Cristo. Ahora, sacudida frecuentemente por terremotos, fue destruida en el año 17 de Cristo, junto con Sardis y otras 10 ciudades del valle de Lidia. Hermano, y para nosotros no es difícil entender que esto es posible. ¿Por qué? El año pasado, en Turquía, porque eso pertenece a la región de Turquía, Asia Menor, todo ese territorio de Turquía, la moderna Turquía de hoy. El año pasado, como ustedes saben, eso fue en febrero del año pasado, el fuerte terremoto que hubo en Turquía. Dice que la superficie de la tierra se desplazó hasta 6 metros en algunos lugares. Murieron 41,000 personas. Así que no es difícil para nosotros entender que se hayan destruido esas 10 ciudades en un temblor de tierra. Porque este temblor de tierra fue desde Turquía hasta Siria, toda esa parte por ahí. Y como sabemos, pues fue algo terrible. Ahora, el miedo hizo que dentro de sus murallas no habitaran una gran población. O sea que las ciudades antiguas eran amuralladas. Uno de los motivos era por las fieras y otra por los ataques de las demás naciones. Ahora, aparentemente, tanto la ciudad como la iglesia eran pequeñas en esa época. Ahora, la intención de su fundador fue hacer de ella un centro de civilización y comunicación greco-asiática. O sea, una maravilla, porque el Señor lo iba a usar luego. El Señor usa a los hombres con sus ideas, pero el Señor toma control luego de lo que ellos han tratado de hacer. Podemos ver que en el Imperio Romano fue maravilloso. ¿Para qué? Para esparcir el evangelio. Por eso Pablo andaba libremente por donde quiera, porque todo era romano, todo era de Roma. Entonces Pablo predicó el evangelio sin situaciones, aunque se le presentaban cosas y eso, porque sabe que el diablo siempre quiere destruir a lo que es de Dios. Así que el camino del correo imperial desde Roma a las provincias orientales más alejadas pasaban por Troas, Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia. Ustedes ven, era una oportunidad, porque también pues, luego se iba a llevar el evangelio por todas esas ciudades. Ahora, partiendo desde Roma, atravesaban Frigia hacia el lejano oriente. Ahora la iglesia de Filadelfia estaba llamada a una labor mucho más importante. ¿Cuál era la labor mucho más importante? Bueno, la de difundir el evangelio de Jesucristo. O sea, mientras Filadelfo, hasta los segundos, él quería la comunicación para sus negocios, hacer más dinero. ¿Sabes que el que era el rey de Sardis
Él se conoció como lo conocían por su riqueza en oro. Y así que estos hombres siempre lo que andaban buscando, como todo el político, eso que busca. Los políticos. Ahora, la iglesia de Filadelfia se convierte de este modo en un símbolo de la empresa misionera mundial. ¿Sabe qué? Es maravilloso porque desde entonces, cuando el Señor escribió las cartas a las iglesias, vamos viendo de tiempo en tiempo cómo las cosas van cambiando. Y para la gran mayoría de los teólogos, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Ahora, nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, tal vez yo sea el que más tenga. No se ría, Carlos, que usted está lejos, que se acabó. Josecito, Josecito estaba por ahí con hasta los segundos. Así que el asunto es, mis hermanos, que se considera que ese periodo comenzó en el 1700, año 1700, hasta el 1900. O sea, desde el comienzo de los profundos avivamientos espirituales y obras misioneras hasta el comienzo del enfriamiento. O sea, el que tiene un poquito de edad, no hay que tener tanto, porque Cindy no tiene tanta. Y Cindy, Cindy, cuando usted se sentaba enfrente a su casa, aquí, había temor de sentarse ahí. No, nosotros nos sentábamos ahí al frente de la iglesia, veníamos de temprano de ahí, y Luis, y Cahuta, y todos nosotros nos sentábamos ahí en silla, ahí afuera. Ahora aquí, uno no se sienta porque uno no sabe quién le va a tirar uno, le va a caer a tiro. O sea, para que vean cómo va cambiando el asunto. Sí, mis hermanos, o sea, la predicación del evangelio se salió de los púlpitos en las iglesias a reuniones en la casa, por las calles y plataformas. También fue llevado la predicación del evangelio por todo el mundo. O sea, eso lo vimos en el siglo pasado. Yo recuerdo que mi hermano Alipio decía que él salía con un misionero de un pueblo a otro, a pie caminando, no una jipeta ni un carro, a pie caminando. Eso no fue en el siglo pasado. Uno dice el siglo pasado, pero no hace tanto, nada más en 24 años. Llegaban de un pueblo a otro a predicar el evangelio. Él iba con un misionero, lo acompañaba. Dice que para dormir no había problema, a donde quiera que llegaban, porque ellos dormían en la cama de Máximo. ¿Usted acuerda de la cama de Máximo? La que uno no se cae, el suelo. Ahí dormían, esos misioneros. Y eso lo vimos el año pasado. Nosotros sabemos, y aquí en la 126, ¿cuántos misioneros venían al año? ¿Vemos misioneros casi que vienen a Nueva York? No. Los misioneros se desplazaban y estaban en Bolivia, en diferentes lugares. ¿Sabes los misioneros que habían en Argentina? Ya eso casi no se ven. Porque ha ido descreciendo. Parecería que sería una transición de la iglesia misionera Filadelfia a la iglesia tibia de la Odisea. Parecería. Esto es profecía, mis hermanos. Y la exactitud de la profecía la encontramos exactamente en el cumplimiento de cada una de ellas. Ahí que vamos a encontrar la verdad. Oye, se cumplió.
Nosotros estamos en una, parecería que estamos, para mí, estamos en una transición. Yo recuerdo, yo fui, en los tiempos que yo me convertí, allá a mi país a ver a mi madre, y hablando con una tía mía, por parte de mi padre, me dice, yo le digo, mira tía, usted tiene que convertirse, tía, porque llega el tiempo en que uno parte de aquí, si parte sin el Señor, mire, ya usted sabe que no va a estar con el Señor, va a estar en el otro lugar, nada más hay dos. Me dice, sobrino, que es que yo no quiero estar andando para arriba y para abajo como andan los cristianos, un grupito por aquí, un grupito por allá y por acá. Yo no quiero eso. Digo, no, tía, no, eso no. Oiga bien, usted viene al Señor y el Señor va a poner en su corazón lo que usted debe de hacer. Entonces, cuando el Señor pone en su corazón lo que usted debe de hacer, usted lo va a hacer con alegría, porque fue el que se lo puso. Me dice, pues yo quiero recibirlo. Oramos y recibió el Señor. Bueno, prueba de que ella se convirtió es que cuando yo volví, ella andaba en un grupo, cantando, alabando al Señor. Por la tarde, ustedes ven por donde quiera un grupo de hermanos que llevaban la palabra. ¿Y sabe qué? Las puertas estaban abiertas en las casas. Y usted llegaba, vecino, hay gente, ahí vienen y salen. Ahí cantaban unos cuantos signos, predicaban y se iban de casa en casa. Eso era así. Pero eso hace tanto. Bueno, en los tiempos que yo me convertí todavía eso era así. Hoy, las casas parecen cerda, o sea, cerda de preso. Todo cerrado. ¿Y por qué? Ay, parecería que verdaderamente estamos dejando a Filadelfia y entrando a la Odisea. Mis hermanos, si miles de misioneros se consagraron a evangelizar a las naciones paganas, y todo esto lo hacían, no lo hacían, mejor dicho, no lo hacían los teólogos, sino hombres regenerados por el Espíritu Santo. No eran teólogos, hombres regenerados por el Espíritu Santo. Como por ejemplo, mencionar algunos, porque son tantos, eran miles, y son miles que andan. William Carey, David, Livingstone, Hudson, Taylor, John Gibson, Pacton y santos otros misioneros. Uno de ellos dijo, uno que estaba en China, dejen sus lugares cómodos y salgan a evangelizar. Y el mundo estaba lleno de misioneros. No hay mucho hoy, hay misioneros, pero no es como el siglo pasado. El versículo 7, la segunda parte, Cristo se caracteriza como el santo. El santo. Ahora, ¿un nombre para quién? Un nombre para la divinidad, el santo. También como, en este mismo versículo, como verdadero. Ahora, el Señor de la iglesia se caracteriza a la vez por la santidad absoluta y la verdad absoluta. Cristo, como verdadero, cumplirá su palabra. Como verdadero, cumplirá su palabra. Dice el versículo 7, el que tiene las 7 llaves de David. Sí, el que tiene la llave de David, versículo 7. Llave simboliza autoridad. Bueno,
Cuando llegamos a nuestra casa, usted entra a la llave y abre porque tiene autoridad para entrar. Simboliza autoridad. Cada quien llega. Si no hay nadie en la casa, o alguien, porque hoy todo el mundo tiene que entrar con llave, no como en aquellos tiempos, que en mi casa ponían una silla, en la noche, no en el día, en la noche, una silla detrás de la puerta, y los que andaban en la calle le empujaban y entraban y se la dejaban ahí. El último que entraba le ponían una cosita ahí. Así se vivía. Así se vivía. Pero hoy no. Hoy hay que abrir una, dos. Otra vez tú tienes una buena puerta y no hay que ponerle. En un apartamento no hay que ponerle, a eso hay que ponerle reja para seguridad. ¿Sabes lo que es esto? En el capítulo 1, el versículo 18, vamos a leer. El capítulo 1 y el versículo 18. A ver, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. O sea, el Señor tiene la muerte, la llave de la muerte y del Hades. O sea que Jesús había declarado que él tenía la llave de la muerte y del Hades. O así, pues, ejerce autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que cuando el Señor murió, Él descendió al corazón de la tierra y la palabra dice que Él fue allí y predicó. ¿Qué predicó? Yo no voy a decir porque Él no dice lo que predicó. Entonces yo no voy a especular. Yo lo que no está claro, lo que está claro es que Él bajó y predicó. No, salvación no va a ser, eso entendemos, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No le voy a predicar salvación. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, dice el versículo 8. Una puerta, o sea, oportunidad para la obra misionera. He puesto delante de ti una puerta abierta, versículo 8. Ahora, los primeros misioneros, Pablo y Bernabé, informaron que en Antioquía Dios había abierto la puerta del evangelio a los gentiles. Fueron los primeros misioneros. Esa puerta abierta, y eso está en Hechos capítulo 14, versículo 27, que ustedes saben que ustedes hemos pasado por ahí, porque Alipio ha estado dando esa clase del libro de los Hechos. Dice el versículo 8, a la cual nadie puede cerrar esa puerta. O sea que ningún poder humano o demoníaco podría cerrarla. Porque dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Como dice nuestro hermano Montoro, que está dando, son unos estudios muy buenos, que como el diablo sabe que no puede destruir la iglesia, él sienta de su gente en las iglesias donde se predica el evangelio, no en las iglesias muertas, donde se predica el verdadero evangelio, porque es lo que él quiere, destruirla. Yo le hablaba el miércoles de la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Ahí no hay conflicto. ¿Y por qué no hay conflicto? Porque ellos no predican el evangelio de Jesucristo. Se hagan atormentar, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, que atormenten a los moradores de la tierra. Como ellos lo que están es hablando entre ellos ahí, no hay problema. Eso es como si usted va a un nightclub. ¿Qué problema hay allí? Allí no hay problema. Tienen el mismo sentir. Sigue diciendo el versículo 8, porque aunque tiene poca fuerza, o sea, la iglesia de Filadelfia más bien era pequeña y tal vez
los que se congregaban allí eran pobres. Porque el versículo 8 sigue diciendo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aparentemente, la congregación había pasado por un periodo de prueba. ¿Por qué? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que la iglesia de Filadelfia fue fiel. Por eso es que no hay ningún tipo de... perdón. Sí, no hay ningún tipo de exhortación para esa iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, que son las dos iglesias fenomenales que tenemos aquí, de estas 7 iglesias. Por ahí hay 5 iglesias que tienen problemas y serios. Dice el versículo 9, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. O sea que la oposición a Esmirna y a Filadelfia provenían principalmente de judíos. Pero no son judíos, no son verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque ellos no siguen al padre Abraham. Si ellos siguieran a Abraham, fueran verdaderos judíos. Juan capítulo 8 dice, vosotros, el Señor dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Oye, procuráis matarme. Los judíos querían matar al Señor. Por eso él le dice eso en el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí. En el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si una persona verdaderamente es de Dios, no trata de hacerle daño a los hijos de Dios. Los judíos querían destruir, o sea, se oponían a los cristianos. Bueno, por eso, como decía en una ocasión, las iglesias nunca llevaron el nombre de sinagoga, sino cristiano o asamblea. ¿Por qué? Eran totalmente los judíos opuestos a ellos. Él sigue diciendo en el versículo 9, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice el versículo 9. O sea que parece indicar que algunos judíos serían convertidos al cristianismo. Esto es lo que parece indicar. La exactitud de la profecía la encontramos exactamente en el cumplimiento de cada una de ellas. Sigue diciendo el versículo 10, guarda la palabra de mi paciencia. Es la paciencia de Cristo como ejemplo para que nosotros permanezcamos firmes. Sigue diciendo el versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que el alcance mundial de esta hora de prueba es primordialmente una referencia a la gran tribulación en los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6
de Apocalipsis empiezan los juicios, porque ahí empiezan los sellos. Y ahí empiezan los juicios. Nosotros le damos gracias al Señor, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que no, Él nos va a guardar de esa hora. Aunque sea, para mi entender, aunque sea, yo no sé nadar, suponga, yo sé nadar. Yo me crié a la orilla del río. Pero si yo no sé nadar y caigo en una parte honda y el Señor me mantiene con la cabeza afuera, no me ahogo. Aunque sea así, pero nosotros vamos a sobrevivir. Ahora, Él ha prometido que nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Esto nunca ha acontecido. Esto nunca ha acontecido. Dice que habrá un temblor de tierra que cambiará la topografía del mundo. Bueno, cuando Santo Domingo mira donde ti, que se aparezca cerca de aquí. Así será el temblor de tierra. Cambiará la topografía del mundo. Sí, te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, para la iglesia de Filadelfia era una seguridad de salvaguardia. Ahora, para nosotros es una promesa de nuestro Señor que Él nos protegerá en cualquier periodo de prueba que venga. Él nos va a proteger, porque la palabra lo dice. Ahora, en la carta a Filadelfia, como Esmirna, no hay palabra condenatoria, como ya lo hemos dicho otras veces. La exhortación en el versículo 11, yo vengo pronto. O sea, oiga, el Señor viene y dice, yo vengo pronto. Pronto para el Señor. Pero como para el Señor el tiempo no corre, para el Señor vive un solo día. Entonces para nosotros el tiempo, sí, el tiempo corre, pero para Él no. Yo vengo pronto, puede ser, para nosotros puede ser mucho de los 2000 años que han pasado después que se escribió Apocalipsis. Pero para el Señor no es nada. No es nada. Así es que el Señor no demora su venida más del tiempo señalado. Él no demora su venida más del tiempo señalado. Esto lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora debemos estar preparados, eso sí, preparados para la venida del Señor. Retén lo que tiene, dice el versículo 11. Debemos estar preparados. Retén lo que tiene es una advertencia contra el fracaso en la carrera de la fe. Podemos tener fracaso en la carrera de la fe. Ahora, ¿qué perdimos? ¿Qué perdemos? Bueno, la corona ¿de qué? No de la vida, de la victoria. O sea, cuando nosotros terminamos la carrera, como dijo Pablo, entonces tenemos la victoria en Cristo. Así que esa corona se puede perder, no la salvación, oígase, no la salvación, esa corona se puede perder, pero no la salvación. No la salvación. Ahora, uno debe cuidar de que, como dicen, de que nadie tome tu corona. Ahora, esto se logra ¿cómo? Corriendo bien la carrera. La carrera de la fe. Si corremos bien la carrera de la fe, tenemos la victoria segura. El Señor viene. Debemos estar preparados. Hermano, mire, aquí. ¿Sabe la cantidad que vemos? Y los que están en el Zoom, pero hay otros lugares por ahí. Full. Pero se habla de esto. No se habla de esto. Yo me acuerdo de una señora una vez me dice, hace un tiempecito, que ella fue a una iglesia ahí en el Bronx y
oye, que estaban tocando una música encendida, dice ella. Y ella, que yo la conocía, pero bueno, mira, que no era fácil. Dice ella que el pastor dice, hace así. Ven, a la mujer. ¡Ay! A tirar el son en el púlpito. Dice ella, oye, ¿qué es esto? Digo, no, pero si para yo hacer esto aquí, pues yo sigo en lo que estoy. Se fue. Hermano, y hay iglesias que son así. Entonces que a la iglesia de Sardis le dicen en el versículo 5, no borraré tu nombre del libro de la vida. Hermanos, sabe que nosotros estamos todos aquí y creemos que todos han nacido de nuevo. Pero sabe que el que ve el corazón es el Señor. Cuando yo salgo de aquí, ustedes no ven lo que yo hago. Pero como yo sé que el Señor me ve, yo sé lo que tengo que hacer. Así, si todos hacemos lo mismo, yo creo que sí, todos somos salvos. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, yo decía el miércoles, ya estos minutos que quedan, yo decía el miércoles que en el Antiguo Testamento alude varias veces al libro de la vida, algo así como un registro civil, donde se registran todo el que nace. Ahora, el libro de la vida del Cordero es el libro de Jesucristo, en el que se inscriben todos los que le reciben como su Salvador personal. O sea que estamos viendo el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Ahora, debido a que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida, aparentemente son diferentes. Porque dice que puede ser borrado. Como le decía en el Salmo 69, pueden buscar el Salmo 69. ¿Sabe que esto es hablando acerca del libro de la vida? En el Salmo 69, el versículo 28, dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ahora, sean raídos. O sea que el libro de la vida es un libro que contiene los nombres de todos los que hemos nacido en este mundo. Ahora, hay varias maneras de cómo se puede borrar el libro, el nombre del libro de la vida. Si nosotros leemos en Éxodo, que esto es cuando Aarón hace el becerro de oro. En Éxodo, capítulo 32, un versículo, pues ya el tiempo está del otro lado, un versículo, pues yo estoy viendo allá, ya falta allá, bueno, ya llegó ahora. Sí, un versículo, y dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré, o sea, borraré yo de mi libro. O sea, que una persona que peca puede ser borrado. ¿De qué libro? Del libro de la vida. Oiga, del libro de la vida. Ahora, si un individuo acepta a Cristo, recibe el perdón de sus pecados, su nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Se registra en el libro de la vida del Cordero y no se borrará de ese libro.
No se borrará. Su nombre está ahí, porque el Señor que lo ha prometido. Vamos a ver si es verdad. Porque el Señor garantiza la entrada a la ciudad santa. Vamos a ver si es verdad. Apocalipsis. Apocalipsis 21. El versículo 27 dice: no entrará tú en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escrito en el libro de la vida del Cordero. Ay, fíjese bien, la mentira. O sea que yo a veces, esto me pone a mí a pensar mucho, la mentira. Mi mamá siempre decía cuando estaba un muchacho: oiga, vosotros sí sea sí, vosotros no sea no. ¿Por qué? La mentira trajo la muerte. Todo lo que estamos viendo, todo desastre que hay, todas estas enfermedades, toda esta basura que hay en el mundo, fue la mentira. Oiga, por eso, hermano, debemos de abolir eso. Yo no digo que aquí nadie haga eso, si acaso alguien. No es necesaria la mentira, ¿para qué? Sí, yo siempre recuerdo a mi viejita: hey, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y te habla mentira. O sea, mis hermanos, que cuando uno se inscribe en el libro de la vida, no hay problema. Ahora, el que no acuda al Señor para salvación, su nombre no será inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y entonces qué va a pasar? Será borrado del libro de la vida. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20, Apocalipsis, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tan simple como eso. Oiga, tan simple como es y tenebroso. El que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. O sea que, ¿cómo puede ser uno eliminado del libro de la vida? Bueno, por el pecado. Y usted dirá: pues entonces, si yo no peco, si yo no peco, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos nacimos en pecado. En maldad fuimos formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Eso dice la palabra de Dios. Entonces todos estamos en pecado. Cuando Jehová va a hablar con Israel, eso era una cosa, pero para la iglesia es otra. El que no recibe a Jesucristo como su Salvador no será inscrito en el libro de la vida y del Cordero. Hermano, yo le digo que para mi entender, nosotros estamos en una transición de la iglesia de Filadelfia a la iglesia tibia de la Odisea, donde el Señor dice: por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Recuerden, mis hermanos, los que tengan un poquito, yo no, porque una bebita así, Malquiel, todos estos muchachos, ellos no entienden y ellos están viviendo ahora, están viendo. Esa no era la forma de vida. Esa no era la forma de vida. Como yo les digo, y ustedes todos saben, Tomás y todo el mundo, sabemos, lo que tenemos un poquito, las puertas eran abiertas. Si usted llegaba, pero no había nadie en la sala, usted tocaba. ¿Y por qué nadie tenía temor de abrir la puerta?
de cerrar la puerta. Porque no había la maldad que hay hoy. Vamos caminando rápidamente hacia la iglesia de la Odisea. La iglesia que el Señor vomita de su boca, que el Señor nos bendiga.